Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy tenemos una nueva amiga y colaboradora del programa que te vas a presentar, Nefertiti. Sí, señor. Bueno, mi nombre verdadero es María Ribes. Sí, eso espero, porque se llama Nefertiti. Nefertiti es mi nombre de Twitter. Y Sí, bueno, me sí. llamo María Ribes Lafoz y soy profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, profesora de lengua. Muy bien, y vamos a hablar de los inicios de la escritura. Los inicios de la escritura en la humanidad. Pues sí. Por ahí, por lugares hoy en día inhóspitos, ¿no? Bueno, no tan inhóspitos porque ya están muy estudiados, ¿no? Pero sobre todo en la zona entre el Tigris y el Éufrates y el Nilo, ¿no? Ahí está. ¿Qué nos puedes decir de los orígenes de la escritura? Bueno, pues tenemos que nombrar a dos grandes civilizaciones aquí, Egipto y Sumer. Pero hay que especificar que a lo largo de la historia de la humanidad, la escritura ha surgido 5 veces en 5 regiones distintas de nuestro planeta. En Egipto y Sumer, por supuesto, en el cuarto milenio antes de Cristo, pero también en el Valle del Indo, alrededor de 2500, 3000 antes de Cristo, en China, en el siglo XIV antes de Cristo y por último en Mesoamérica, a mediados del primer milenio antes de Cristo. Y bueno, aquí hay como una rivalidad, ¿no? ¿Cuál es la primera escritura, egipcia o sumeria? Podemos decir que muchos autores clásicos decían que la primera escritura era la jeroglífica. Ya sabes que ellos asociaban a Tot con Hermes. Bueno, tú sabes mucho de esto, la verdad es que tú podrías explicarlo perfectamente, ¿eh? No sé para qué me invitas. Bueno, no soy experto en estos temas de Antiguo Egipto. Mucho. Bueno, un poquito, sí, claro. Pero lo que te quería decir también es que Plinio el Viejo, él afirma que la primera escritura fue la cuneiforme. Así que desde antiguo viene esta rivalidad. De la cuneiforme, que hoy en día tiene la gran mayoría de seguidores de esta teoría, ¿no? De que la primera escritura apareció en Sumeria. Bueno, ahora vamos a hablar de ello. Vamos a empezar, si quieres, por Egipto. Sí, exacto. Yo recuerdo cuando estudié egiptología que el profesor Cervelló, que enviamos un saludo desde aquí, desde la Fábrica de la Ciencia. Que lo admiramos mucho. Lo admiramos muchísimo. Josep Cervelló nos explicó algo sorprendente, ¿no? Que ya hablaremos también de esto, ¿no? Bueno, lo vamos a hablar ahora del Antiguo Egipto. Algunos hallazgos en etiquetas que se encontraron antiquísimos, que podrían dar una pista de que se trata del primer tipo de escritura encontrada hasta la fecha. Exactamente. Pero si quieres, podemos hacer una diferencia entre lengua y escritura. Exacto. Que nos viene muy bien para tratar estos temas, porque, bueno, la lengua egipcia, como tú sabes, pertenece al filo afroasiático. Sí. Y forma una familia en sí misma, es decir, es como una rama autónoma dentro de ese tronco afroasiático en el que hay otras familias, por ejemplo, la bereber o la semítica, que tiene lenguas como el hebreo o el árabe. El sumerio, por ejemplo, está solo, no tiene familia en el planeta, sí hablaremos después. Y tenemos pues más o menos 5000 años de lengua egipcia documentada, lo cual es muchísimo, es la lengua más antigua documentada. Y la última fase de esta lengua es el copto, que es muy importante, aparte de que es la última lengua que ha llegado a nosotros, es la que aprendió Champollion. Que él decía en las cartas a su hermano, decía, escribo copto, leo copto, pienso en copto, soy más copto que los coptos para poder acometer el desciframiento de la piedra Rosetta. Claro. Bueno, pues la palabra copto viene del árabe, kupti, que a su vez viene del griego aigiptos, que es la palabra que nosotros usamos para llamar a Egipto, porque los egipcios llamaban a su tierra Kemet. ¿Y de dónde viene esa palabra de Egipto? Bueno, hay una posible etimología que es de esa famosa frase que quiere decir la morada de Ptah, que es Hutkaptah. Bueno, es un poco etimología popular, pero
Pero bueno, eso sería un posible origen de esa palabra. El caso es que queríamos hacer una diferencia entre la lengua y la escritura. La lengua egipcia Sí. ha pasado por diferentes fases, el egipcio antiguo, arcaico, antiguo, clásico, medio, y se ha anotado a lo largo de su historia mediante 3 sistemas de escritura autóctonos, egipcios, y uno extranjero que es el copto, El copto. que es, ahora hablaremos de él. Primero, esos 3 sistemas autóctonos son el sistema jeroglífico, el hierático y el demótico. La escritura jeroglífica, bueno, toma su nombre del griego también, del compuesto hieros glifos. Hiero es sagrado y glifo es tallar o esculpir, sería como las inscripciones, eso es. Sería como las inscripciones sagradas y es un tipo de escritura principalmente monumental. Aparece esculpida o grabada en las piedras, en los monumentos o en los templos. Sí, porque el papiro es difícil. Cierto, el soporte es importante. Exacto. Pues en papiro se escribía en hierático. La palabra hierático toma su nombre porque la utilizaban los sacerdotes de hieros sagrado. Era como una especie de cursiva, como una simplificación de esos jeroglíficos para escribir en el papiro. Estas dos... utilizan más el trazo, ¿no? Eso es, trazos, ligaduras. Exacto. Que luego esta simplificación se volvió a simplificar en lo que llamamos el demótico, que viene también del griego, demos, pueblo, como de la población, más de la gente, del pueblo. Entonces, populacho, ¿no? Como se decía. Sí, iba a decir eso, pero me ha parecido feo. Bueno. Entonces, pues las escrituras jeroglífica y hierática se utilizaron más o menos desde los inicios, desde el cuarto milenio, hasta... Tengo aquí, me he apuntado las fechas, para decírtelo bien y no confundirme. O sea, que has hecho los deberes, ¿eh? He hecho los deberes, hombre. Yo no lo hago nunca. Hombre, sí, yo como venía aquí a verte a ti me lo he apuntado todo bien. Entonces, se utiliza hasta el fin de la época egipcia antigua, ya la época romana, siglos III, IV antes de Cristo. La escritura demótica apareció en el siglo VII antes de Cristo y cayó en desuso un poco después, por el siglo V. Aquí tenemos que decir, aunque no nos vamos a meter en todos estos fregados, pero puede haber un poco de confusión porque demótico también es una fase de la lengua, ¿vale? Pero bueno. Te quería decir también dentro de la lengua egipcia hay subfases también, claro. Exacto, exacto. Pero dentro de esas escrituras... Pero no entremos... Exacto, es que nos podemos meter aquí... No, porque necesitaríamos 20 programas, o sea que no... Si quieres abrimos un ciclo en la Fábrica de la Ciencia sobre estos temas y estás invitada durante años. Pues muchas gracias. Hablar de muchas cosas. Muchas gracias, hombre. Bueno, como te decía, estas 3 escrituras autóctonas no anotan las vocales porque la lengua egipcia tenía una base consonántica, pero la escritura copta sí que las anota. De hecho, la escritura copta lo que toma es el alfabeto griego y lo adapta. Le faltan las vocales porque ya son más importantes para la comprensión y entonces añade esos símbolos que su lengua tenía y el griego, ¿no? Y también me he apuntado las fechas, que la documentación copta tenemos entre el siglo II y siglo III ya después de Cristo. Porque no sé si he dicho antes que la lengua copta se dejó de usar como lengua hablada en torno al siglo VI después de Cristo, pero luego continuó utilizándose como lengua de liturgia en la iglesia copta hasta el siglo XVI, más o menos. Ya no queda ningún reducto en todo Egipto de lengua copta que se hable en los monasterios. No, pero yo no lo conozco, no soy especialista en la liturgia copta, pero yo creo que se siguen recitando textos en lengua copta. No sé si la gente conoce, o sea, entiende lo que dice o se lo aprende de memoria, pero yo creo que se sigue usando. De hecho, tengo una amiga egipcia y se lo voy a preguntar al terminar. Muy bien. Oye, la podemos invitar un día a la Fábrica de la Ciencia, ¿no? Que nos lo cuente aquí en... Eso estaría muy bien. Sería chulísimo, vamos. Bueno, te sigo contando. Sí. Vamos a hablar de los primeros testimonios
de escritura del Valle del Nilo, que como has dicho tú muy bien en la introducción, se remontan al predinástico. El predinástico. Pues proceden de Abidos. Puedes toser sin ponerte la mano ya, así. pero es la costumbre estos días. Es la costumbre estos días. Andamos todos medio resfriados, pero estamos bien. Estamos bien. Bueno. Bueno, pues estos primeros testimonios de escritura, como decíamos, proceden de Abidos y datan del 3200, 3100 antes de Cristo. O sea, eso es comienzos de Nagada III, que es la última fase del predinástico. Y en concreto, esos testimonios se encuentran en un cementerio que se llama Umm-el-Kab. Umm-el-Kab. Que eso lo conoces tú muy bien, ¿eh? Qué recuerdos, claro. Qué recuerdos. Pues significa en árabe la madre de todas las cerámicas, por la gran cantidad de vasijas. Había mucha cerámica, montañas de cerámicas. Exacto. Eran de ofrendas, ¿eh? Y luego, bueno, si quieres habla de esto, que es muy, muy bonito también. Eso ya lo tienes que explicar tú. Esto tendría que ser aquí un mano a mano. Bueno, eran ofrendas que se realizaban a... No recuerdo a qué dios era. Yo no me acuerdo tampoco. Tampoco. Pero eran ofrendas que se realizaban y se arrojaban la cerámica, se acumulaba allí montañas de cerámica cerca de esta necrópolis. Eso es. Tú deberías hacer un programa tú mismo sobre el predinástico. Sí, bueno, tendría que repasar bastante porque es que cada vez estoy, no sé si es pérdida de memoria, pero es que si no lo practicas todas estas cosas, si no estás al día... Hombre, nos pasa a todos, claro que sí. Si dejas de leer... Bueno, volviendo a Umm-el-Kab. Pero no descarto, lo que me has Te dicho, entrevisto yo, ¿vale? Muy bien, que gracias tú. Bueno, pues como decíamos, en ese cementerio, la tumba que nos interesa es la UJ. Porque ahí se encontraron unos objetos muy interesantes que son las vasijas con signos pintados que se llaman dipinti, por el término italiano dipinto, que lo acuñó un arqueólogo francés, no me acuerdo quién era, Pascal Vernus, que lo tengo apuntado. Sí. Entonces, las vasijas que tienen unos signos pintados y luego unas etiquetas, esas famosas etiquetas de hueso, de marfil, que son muy pequeñitas, habrá unas 150 así, y miden entre 1 y no llega a 4 centímetros, yo creo. Y bueno, la pregunta del millón, que siempre nos preguntamos, ¿qué nos hace pensar que esos signos son ya una escritura? ¿Por qué podemos determinar que esos signos que vemos ahí pintados, dibujados o tallados son una protoescritura o son unos dibujos cualesquiera? Pues hay unos 8 criterios lingüísticos, escriturarios, para determinar cuándo una escritura lo es. Y de esos 8 criterios, a mí me gustaría destacar dos más principales. El de las características formales de esos signos, es decir, si se corresponden con los que después formarían ya parte de la escritura propiamente dicha, si se parecen y designan lo mismo. Y otro criterio muy interesante, la calibración, es decir, la proporción entre los signos, porque si pensamos en cómo escribimos, nosotros ahora escribimos todas las letras más o menos con la misma proporción. Las mayúsculas un poco más grandes, pero hay una calibración en cuanto a tamaño y eso también nos hace pensar que se trata de una escritura. Hay otros criterios, por ejemplo, la disposición de esos signos en líneas o en columnas que se repitan de la misma manera. Sí. Otro que también es interesante es la iconicidad o el esquematismo. Es decir, que muestran los rasgos principales de la realidad que quieren representar. El mejor ejemplo es los iconos que tenemos en los aseos públicos. Cuando vas rápido, ¿dónde vas? Tienes que ver muy rápidamente qué realidad están designando, ¿no? Y bueno, hay más criterios como el soporte, que estén sobre un soporte que luego se haya utilizado para la escritura propiamente dicha. Pero bueno, esos son los más importantes. Y una vez determinado que estos signos pueden ser una escritura, otra pregunta interesante es, ¿qué dicen? ¿Qué nos cuentan? Claro.
Y vamos a hablar primero de las vasijas y después de las etiquetas, ¿vale? Bueno, pues en las vasijas hay concretamente 8 inscripciones pintadas y están divididas en secuencia de 1 o de 2 signos. Esto es muy poco, pero es una característica de las escrituras antiguas, que las secuencias son muy pequeñitas. Y en estas secuencias, uno de los 2 signos siempre es un animal. El escorpión o un pez o una almeja, una concha o un halcón. Y luego, el otro signo, cuando hay 2, uno siempre es uno de estos animales y el otro puede ser varias cosas. Puede ser un árbol, puede ser un rectángulo que está cruzado por líneas verticales y horizontales de forma que parece una suerte de cuadrícula, ¿vale? Que luego eso en el sistema jeroglífico de escritura correspondería con el signo que nota el nomo, o la comarca, o incluso una finca o una hacienda, y ahí se cumpliría ese criterio de continuidad. Otro signo es el de la pluma, la famosa pluma o la caña en flor, que fonéticamente sería como una E, una I después, y se podría interpretar como plantación, como una abreviatura del signo de tres plumas. Y luego un arco, como un medio círculo hacia abajo, de significado un poco más oscuro, que suele estar debajo de los animales. Y bueno, en la escritura propiamente dicha hay un arco con una línea horizontal que lo cruza, que es el símbolo del establo. Entonces, como el animal que más se repite es el escorpión, en un primer momento se pensó que se hablaba de un rey escorpión. Un rey escorpión cero, por así decirlo, anterior al famoso escorpión del de la cabeza de maza, perdón, que está ahí en... ¿Dónde está? ¿En el Asmolean? No. Me parece genial. Bueno, pues, como decíamos, en un primer momento se pensaba que podría ser un rey escorpión, pero hoy en día los egiptólogos, de manera más prudente, interpretan esos signos de animales como un epíteto o un título del rey. O sea, como una manifestación del rey, aquel que se manifiesta con la fuerza de un escorpión o agresivo en la batalla como un escorpión, por ejemplo. ¿No podía tratarse de Selkis, por ejemplo? El dios, la diosa de Selkis, diosa Selkis. Es que no tenemos más documentos para comparar, no hay entonces más podemos hacer hipótesis, pero yo no lo puedo afirmar. Vale. Pero bueno, hablaremos más de esto en el programa en el que yo te voy a entrevistar a ti. Miedo me das. ¿Qué va? Entonces, la interpretación podría ser que estos símbolos indicaran el lugar de procedencia de las ofrendas que estarían dentro de esas vasijas, al estilo de los ajuares funerarios de los faraones posteriores. Entonces, de modo que podría ser unos logogramas de sustantivos vinculados en genitivo, que sería la del rey escorpión, o la finca, esto grano o este contenido viene de la finca o la hacienda del rey, que es como un escorpión. Vamos a seguir haciendo hipótesis. Son unas cifras, son unas líneas verticales o horizontales, o a veces son espirales acompañadas de otro trazo. ¿Y por qué digo que son cifras? Porque luego ya sabes que en la escritura egipcia las unidades se representan en líneas verticales, las decenas, espera, que no diga una locura, las decenas son, ese pequeño arco que simboliza la cuerda de atar. Entonces podría ser un protosistema de anotación de medidas. Y tiene sentido que haya cifras porque era una costumbre contabilizar esas ofrendas que llegaban al ajuar. Pero para mí las etiquetas más importantes son las que parecen registrar los nombres de procedencia de las fincas de donde venían esas ofrendas. ¿Y por qué? Y te voy a hablar de esa famosa secuencia de 2 signos que tiene una cobra. Uno de los signos, son signos compuestos, es una cobra. Estoy haciendo aquí el símbolo, que luego tendrás que poner un dibujo. Y el signo de montaña debajo. Seguido de un arco con una línea
como que cuelga de ese arco. Sí, Y ese se parece mucho al signo que anota la noche o la oscuridad, que es sí, una estrella que cuelga del arco del firmamento. sí, sí. De modo que esto se podría leer como la montaña de la oscuridad, ¿vale? Hay, hay más cosas que decir porque la cobra podría ser un mono consonántico ahí para reforzar el sonido de la montaña, que sería du-gerech, creo. No pronuncio muy bien el egipcio antiguo, esto cortado. Nadie pronuncia bien el egipcio antiguo, te lo puedo asegurar. Hombre, Bueno, hace 1600 años que no se habla no prácticamente nada, estábamos o sea ahí, no que estábamos ahí. por eso. Bueno, pues te cuento 1600 esto y 1600. de la montaña de la Sí, oscuridad sí, sí. porque hay otro en el que el símbolo de la noche se sustituye por un ibis, que se lee Mm, como luz o brillo. De modo que tendríamos una ofrenda que viene de la montaña de la noche, de la oscuridad, que podría ser donde se pone el sol, ¿vale? Del ujú. occidente, y el otro sería la finca que viene de la montaña de la luz o del amanecer, de donde sale el sol, es decir, de oriente. O sea que sería como si fueran dos fincas, una en cada orilla del Nilo, ahí en los alrededores de Abidos, de donde llegan esas ofrendas. Posible interpretación. Pues sí. Pero hay más, te Po- tengo que contar. Sí, sí, Ay, sí, dime. estoy intrigadísimo. No, no, es que, claro, estás hablando de dos fincas, la luz y la noche, ¿no? Es que me recuerda tanto a lo que vendría después, Exactamente, a la dualidad del antiguo Egipto. exactamente. O sea que ¿Verdad todo, que todo sí? encaja, ¿no? Todo empieza a encajar. Es que por eso es tan bonito el predinástico, porque es como que te está dando pista de todo lo que iba a venir después. Eso es. Tenemos que hacer ese programa del predinástico, ¿eh? Sí, 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 yo por mi parte no tengo problema. Bueno, pues siguiendo con las etiquetas, hay otra que me Mm, gustaría destacar que es la del elefante, ¿vale? Es sí. una, tiene el signo del árbol, el elefante, y luego Ujú, el signo de la colina, que es como un rectángulo con tres picos, con tres sí. elevaciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tomamos el elefante y la colina como signos biconsonánticos y los pronunciamos ab, du, Mm, la primera impresión es, tengo el nombre de la ciudad de Abidos, ha habido. pero no, porque tradicionalmente Abidos nunca se ha escrito con el elefante. Pero no está todo perdido, por eso la quería comentar, porque si tomamos el elefante como logograma, ¿vale? Como el valor que tendría posteriormente, y la montaña como un determinativo que signifique país montañoso o país extranjero, entonces diríamos Mm, Abu, que es el nombre de Elefantina, que se llama elefantina. Elefantina por el nombre de esa, perdón, por la similitud de esas rocas con elefantes. ¿Y por qué te Pero quería? estaríamos hablando, claro, es como que estamos hablando del predinástico que no existía No, el es que reino egipcio, sino estamos hablando de exacto, pequeños reinos y exacto, Elefantina sería un país extranjero en la zona de Abidos. exactamente. Todo Sí, sí, encaja claro. ahí. Y, Exacto, sí, y sí. además de que todo encaja por eso que acabas de explicar, es que Mm, hay un signo cuneiforme sumerio, que después hablaremos de los sumerios, que se utiliza el símbolo de la montaña para designar también precisamente un extranjero. Por ejemplo, la palabra esclava se anota con el signo de mujer, que es una vulva, más el signo de la montaña, que es extranjera, es decir, una joven muchacha de un país extranjero que ha sido enemiga, capturada y por eso ahora es esclava. O sea que, ujú. tachan. Es espectacular, ¿eh? Luego dice que la historia es aburrida. Madre mía. Y Es bueno, muy podríamos bonito. enlazar ahora con la escritura cuneiforme Sí, claro. y vamos a Sumer, que es lo que a mí me gusta. Te veo muy Muy sumeria. sumeria, muy sumeria. Bueno, eh, Aunque con ese pelo parece más egipcia, ¿eh? bueno, es que Con son el dos pelo amores que así. tengo. Tengo el corazón partido. Bueno, podemos hablar de Sumer, la civilización Ujú, sumeria que surge a finales del cuarto milenio antes de Cristo en esa región entre los dos ríos que dan nombre a Mesopotamia, porque Mesopotamia viene del griego mesos, que es medio o mitad, y potamos, ujú. que es el río. O sea que se llama en realidad la región de Entre Ríos.
y que son, como todo el mundo sabe, el Tigris y el El Éufrates. Éufrates. Y en cuanto a la lengua, como hemos hecho antes con el egipcio, vamos a ver un poco de la diferencia entre lengua y escritura. La lengua sumeria tiene una filiación desconocida. Esa lengua ya está extinguida y se localiza en la zona meridional de Mesopotamia, y los primeros testimonios que tenemos de escritura cuneiforme vienen de Uruk, de la ciudad de Uruk, que es, hoy se llama Warda, que está en Irak, lo que es hoy Irak, cerca de Bagdad, y del 3500 antes de Cristo. Y tenemos que decir que, independientemente de que fueran o no los sumerios los inventores del sistema cuneiforme, que esa es otra cuestión que daría para otro programa. Otro programa, sí, sí. El caso es que fueron los sumerios quienes convirtieron en ese sistema en algo muy efectivo para anotar varias lenguas del Próximo Oriente a lo largo del tercer milenio. Y por eso tenemos que volver sobre la diferencia entre lengua y escritura, porque a veces oímos, se ha traducido una tablilla cuneiforme, ¿no? Yo no puedo leer cuneiforme o traducir cuneiforme, porque cuneiforme es un sistema de escritura que anota diferentes lenguas. No puedo traducir cuneiforme sin saber qué lengua subyace ahí. Puede ser sumerio, puede ser acadio, puede ser babilonio, porque los pueblos semíticos que se acercaban a Sumer, ellos no tenían escritura propia, eran pueblos nómadas. Entonces, por decirlo de manera así muy simple, ellos vieron ese sistema que era muy práctico y lo tomaron para anotar sus propias lenguas, transformándolo, como hablábamos antes del copto, para anotar sonidos que no existían en otras o conceptos. Entonces, te voy a dar un ejemplo muy guay. El signo de estrella. ¿Vale? Un signo que es una estrella, que en la lengua sumeria ese signo se utilizaba para designar dos cosas. Para ser cielo, con el significado de cielo se pronunciaba An, y con el significado de Dios entonces se pronunciaba Dingir, ¿vale? O sea, el mismo signo que decimos que es un pictograma porque representa la realidad que quiere anotar, es una estrella. Pero luego los acadios, que tenían una lengua semítica, cuando tomaron ese signo lo pronunciaban de otra manera. Si los acadios querían decir cielo, entonces la palabra era Ilu. Y si querían decir Dios, entonces era Shamu. O sea que, no, lo he dicho al revés, perdón. Shamu es cielo y Dios es Ilu. O sea, un ejemplo muy famoso es el nombre de la ciudad de Babilonia, que son cuatro signos cuneiformes. En babilonio se lee Bab-il-ki, pero si eres sumerio, si tú eres sumerio y ves eso, pues dirías Ka-dingir-ra-enki. O sea, es los mismos signos, pero se pronuncian de manera distinta. ¿Por qué? Porque se están utilizando para anotar dos lenguas distintas. Claro. Sí, sí. Bueno, y vamos a usar esto de la estrella para explicar brevemente cómo era la escritura cuneiforme sumeria. Hemos dicho que primero eran signos pictográficos, es decir, representaciones de objetos, animales, personas, cosas de la realidad que querían representar como los jeroglíficos egipcios. Pero con una diferencia, porque la base de estos pictogramas sumerios es silábica, mientras que la egipcia era consonántica. Consonántica. Y estos signos se fueron esquematizando y simplificando con el paso del tiempo hasta que ya eran logogramas que no eran transparentes icónicamente, o sea, ya no se reconocía esa realidad. Y para eso tenemos que introducir el concepto de rebus, que también tiene lugar en el proceso jeroglífico. De hecho, rebus viene del latín de las cosas, y el ejemplo más claro que podemos poner son los jeroglíficos, pero los pasatiempos que vienen en las revistas de crucigramas, por ejemplo. Como decíamos antes, para no tener un signo por cada palabra, cada objeto, cada idea que se quería representar, que era muy laborioso y muy complicado, lo que se hacía era coger otros signos que, aunque tenían un valor diferente, se pronunciaban igual. Por ejemplo, lo del pasatiempo del jeroglífico. Si yo quiero poner
pantanoso, lo que hago Sí, es sí, dibujo un pan, después escribo TAN y después dibujo un oso, de modo exacto. que en conjunto sería pantanoso. Pues, pues en una de las tablillas sumerias más antiguas vemos precisamente este ejemplo de rebus con el signo del trigo, de la mies, un palo con estas Ujú, líneas así. Eso se pronuncia sí. gui. Y lo encontramos en una tablilla administrativa de una gestión comercial en el lugar donde tendría que ir la palabra o el signo reembolso, que se pronunciaba también gui, pero se escribía de una manera mucho más complicada. Entonces era simplificar la escritura porque suena igual, como en los Ujú, chats. En realidad el rebus es el principio de los mensajes de texto, ir reduciendo sí. las letras y ponerlo mucho más simple. Un ejemplo egipcio, Ra, el Ujú, símbolo, el signo Ra, que se escribe con un círculo y otro círculo más pequeño en medio, que representa al ujú, dios solar, lo hallamos configurando la primera parte del nombre de Ramsés, que es ujú. la Sí, misma sí. situación. Ujú, Bueno, pues si antes hablábamos de la madre de todas las cerámicas, de la tumba UJ de Umelkap, en cuanto a la escritura cuneiforme, tenemos que ir siempre a Uruk. Y en las primeras excavaciones, que hay que decir que no son tumbas, que son palacios y centros administrativos, por eso se ha dicho en muchas ocasiones que el origen de la escritura cuneiforme es administrativo, pero no se puede afirmar eso, ya veremos por qué. El caso es que se han encontrado una especie de bolas de arcilla, como unos recipientes, y dentro tienen unas fichas, unos iconos, que están contando una cantidad de cosas, de un objeto, de un animal o de un grano que está anotado en la bola, en la vajilla, en la vasija que lo ujú, contiene todo. Pero las primeras tablillas, que son de Uruk también, las más antiguas, son, como hemos dicho, son pictográficas, representan objetos del mundo, son dibujos muy rudimentarios, por ejemplo, la estrella que hemos comentado antes, una cabeza de buey, una cabeza de persona y un cuenco de comida, que significaría comer. ujú. Entonces, todos esos dibujos se fueron simplificando también porque el escriba, sobre la arcilla húmeda, pasaba el estilo o el punzón, el cálamo, y al hacer las curvas para dibujar esas imágenes salían rebabas de la arcilla Sí. y se caía encima de la imagen. Y con el tiempo, para hacerlo más práctico y más rápido, se fueron haciendo las imágenes más básicas, más lineales, por así decirlo, mediante incisiones del cálamo, que tenía la punta en forma de triángulo y de ahí viene el nombre de cuneiforme, de escritura con signos en forma de cuña. Y una nota curiosa que tenemos que comentar, que igual que antes dijimos que había un signo egipcio que representaba la noche, que era un arco del que colgaba una estrella, pues hay un Ujú. signo cuneiforme que también representa la noche y es un arco del que cuelgan unas líneas verticales, entre 2 y 5 líneas. No es exactamente igual, pero bueno, se parece, es curioso, ¿eh? Sí, sí. ¿No podría representar la lluvia, por ejemplo? Pues eso es una buena hipótesis, ¿eh? Eso es una buena hipótesis. Pero parece que por los contextos en los que está se refiere a la oscuridad. Como A la la oscuridad. noche que cuelga del ¿Qué firmamento. concepto más, Como, qué concepción más rara de la oscuridad tenían como un los manto que sumerios? cae. Sí, vale. Bueno, ¿qué más te voy a contar? Pues ya en el último siglo del cuarto milenio, los escribas, los funcionarios de las ciudades-estado como Uruk, ya tenían un sistema completo de signos entre pictogramas, logogramas y cifras, unos 1500 así. Y escribían Ujú, las cifras con la parte más gruesa del estilo y luego los pictogramas con la parte más fina. ujú, Y cuando los acadios tomaron ya el sistema de escritura sumerio a mitad del tercer milenio, pues ya los signos eran completamente cuneiformes. Ya habían perdido esa semejanza con la realidad. Y, ujú, bueno, tengo que contarte que los acadios se dividían en 2 pueblos, los asirios en el norte
y los babilonios en el sur de Mesopotamia, que de hecho, hasta hace poco más de un siglo, no se conocía la existencia de los sumerios. Su cultura y su lengua, todo eso nos llegó de manera un poco inesperada a través de las traducciones del acadio. De hecho, hablábamos tú y yo de que hay un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona muy importante que se llama Máster de Asiriología, porque todos esos estudios sobre Mesopotamia se llaman asiriología, no sumeria. Porque en el siglo XVIII los arqueólogos que excavaban en Mesopotamia buscaban a los asirios, que eran los que conocían por las fuentes hebreas y griegas. Y la escritura sumeria, la cultura sumeria, nos llegó a través de las traducciones de las inscripciones trilingües de Persépolis, que estaban en cuneiforme, pero en 3 lenguas, en persa antiguo, en elamita y en acadio babilonio. Y nada, pero eso recuerda un poco, salvando la distancia, recuerda un poco la piedra de Rosetta. Eso es, sí. Se llama la piedra de Behistún. Y bueno, salvando las distancias, pero sí. Eso, si quieres, hablamos en otro programa que es también apasionante. Perfecto. Y bueno, ya hacia el año 2000, antes de Cristo, ya con la caída del Imperio Sumerio, la lengua dejó de ser hablada, pero se mantuvo como lengua culta, igual que, por ejemplo, el latín en la Europa medieval. Vale. Y en fin, para terminar, te quería contar que bueno, las hipótesis que postulan el nacimiento de las escrituras siempre parten de lo más concreto, los objetos de la vida, hacia lo más abstracto. Y bueno, también los primeros textos tienen que ver con la gestión de bienes, con la administración, inventario, en la cultura sumeria, pero también hay muchos textos de fundación, de esos que se enterraban en los cimientos de los edificios para hablar de las hazañas, exactamente. Y nada, y queda una cosa que ya podríamos hablar en otro programa, que es el alfabeto cuneiforme de Ugarit, que parece una contradicción decir alfabeto y cuneiforme en la misma frase, ¿eh? Y bueno, y el pues principio de eso apofonía. Está hecho. Y nada, todo esto te comento. Eso está hecho. Quedamos para otro programa para hablar de el alfabeto cuneiforme de Ugarit. Pues encantada. La verdad es que me estás llevando a tu terreno, ¿eh? Poco a poco. A Sumeria, me estás sacando de Egipto, me está llevando... Mira, fíjate, cuando estudiamos el máster en el Instituto de Estudio Próximo Oriente Antiguo, en la Autónoma de Barcelona, una de las asignaturas era asiriología. La vimos muy por encima, duró un trimestre, pero la verdad es que desconocía muchísimas cosas de esa zona, de esa región y de ese periodo. Y me gustó mucho. No es tan espectacular quizás como el Antiguo Egipto, porque la gente relaciona Egipto con grandes monumentos y grandes gestas, pero hay una gran desconocida en la zona de Mesopotamia que se debería estudiar más, y la verdad es que le tengo mucho cariño a aquella asignatura. No recuerdo el profesor, sí. Yo creo que estoy perdiendo ya la memoria, porque no recuerdo, salvo algunos que fueron muy importantes en mi vida académica. El resto es que no es que fueran importantes, pero que se me olvida el nombre. Pero una última porque has pregunta. Estudiado muchas cosas. Exacto. Una última pregunta. Que lo dejamos para otro o para otros programas. Es que estamos hablando siempre de los inicios de la escritura en lugares bastante conocidos, ¿no? Porque ya tienen una antigüedad desde el punto de vista de investigación. Pero sí que es verdad que podemos encontrar textos antiquísimos también, por ejemplo, en la América precolombina. Bueno, si quieres hablamos también. Hablamos en otro programa de este... Yo encantada de que me invites. Sí. Ya sabes que estás fichada en la Fábrica de la Ciencia. Como le dije a mi gran amiga Irene Cordón, que le enviamos un saludo desde aquí. Sí, un saludo para ella.
La nombré operaria de la fábrica y se puso súper contenta. No me extraña. Así que cuando quieras y puedas, quedamos otra vez. Mi entrevista, mentira, la entrevista que tú me harás a mí será para después del verano porque me tengo que preparar muy bien el predinástico. Pero si te lo sabes tú eso a la perfección, hombre. No, es que ya hace ya más de 10 años que no leo un libro de egiptología, que no leo ningún libro de egiptología. Ya, la vida nos lleva. Han pasado muchísimas cosas durante estos 10 años, entonces la egiptología, pese a que yo estudié en su día egiptología, nunca me he dedicado profesionalmente a la egiptología. Así que eso se va perdiendo y tengo que volver otra vez a consultar leer libros y para prepararme bien la entrevista, porque si no... Pues lo estudiamos juntos. Sí, perfecto. Voy a hacer el ridículo del siglo si no me lo preparo. ¿Qué va? Muchísimas gracias, María. Ha sido un enorme placer y te espero ver pronto en la fábrica engrasando las máquinas. Un besito. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta Chao. pronto. La fábrica de la ciencia. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos a un viejo amigo, uno de los primeros invitados de este programa, que hace ya mucho tiempo que no pasa por la fábrica.